Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Bien sabemos que hoy en día el QR es uno de los elementos más utilizados por la gente a la hora de hacer un pago, a la hora de confirmar una transacción. Hoy en día vamos a un restaurante y ya casi no te traen el menú como te traían antes. Ahí en la mesa hay un QR que uno lo enfoca así con la cámara de su dispositivo móvil y tiene todo el menú. Ahí sabe qué es lo que puede llegar a pedir. Es decir, el QR se convirtió en algo cotidiano. Nos dicen los entendidos que es algo seguro, es algo fácil de usar, pero ojo, también podría tener sus complicaciones, también podría tener su lado peligroso. Y justamente vamos a conversar con el comisario Diosnel Alarcón, que es jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía de nuestro país, para que él nos aclare cuándo y en qué circunstancias deberíamos tener mucho cuidado y poner mucho ojo a la hora de escanear un código QR que podría llegar a, digamos, revelar nuestros datos particulares, datos sensibles que después podrían ser utilizados en nuestro perjuicio. Comisario, ¿cómo le va? Bienvenido al programa de hoy. ¿Cómo está? Excelente, un gusto de estar en contacto de ustedes y gracias a ustedes también estar en contacto con la ciudadanía para poder compartir información que permita prevenir ciertos tipos de hechos punibles que van cambiando ciertamente de modalidad, pero al final el objetivo final del atacante en el ámbito del ciberdelito es obtener información privilegiada que le permita obtener un beneficio patrimonial. Y en ese sentido, bien ya lo estuviste explicando, hoy en día es muy utilizado el tema de lo que es el código QR. Esto simplemente es un quick response que nos permite más ágilmente direccionar hacia un servicio o hacia una información que queremos acceder. Y en ese sentido, hoy en día hemos detectado de que una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos, como también así mensajes de redes sociales, principalmente WhatsApp, que los ciberdelincuentes están enviando para tratar de vulnerar con con esa herramienta informaciones de credenciales de personas que permitan tener acceso a su correo, a su cuenta bancaria, a una billetera. O sea que esa acción que pueda hacer la víctima, en este caso el usuario del correo, si cae en este engaño, puede introducir datos que le va a permitir al atacante obtener esa información Ujú. privilegiada. Y en ese sentido nosotros sabemos que meses atrás o días atrás estaban utilizando un simple correo haciéndose pasar por nuestra entidad financiera, bancaria, cooperativa, donde nos enviaban una información y te dice que se ha bloqueado tu cuenta o que necesitas actualizar tus datos personales, tratando de simular ser esa entidad bancaria. Hoy hacen de la misma forma, pero incluyen esta modalidad del uso del QR que puede venir ya en el texto del mensaje o en el cuerpo del correo que le indique a la persona escanear para solucionar un problema. Y al escanear, esto te va a redirigir en un sitio falso, ya sea de tu correo o de tu aplicación móvil, de algún servicio digital que tengas. Y en el momento de intentar loguearte con tu usuario y contraseña, es el momento que el atacante va a obtener esa información. Es por ello que hemos nosotros emitido una alerta de decirle a las personas, cuidado con ciertos tipos de informaciones de correos que te indiquen o que te soliciten datos que no te van a pedir normalmente desde tu correo o desde un mensaje de texto. Ajá. Seguimos las mismas recomendaciones de antes, pero ahora incluyen un poco este mecanismo para trasladarte al sitio falso que ellos quieren que después completes con la información que ellos te piden. Interesante. Ahora, para no asustarnos todos, porque decía yo, comisario, al comienzo del programa, que hoy en día el QR es uno de los medios de pago más utilizados porque es muy práctico. Uno va a cualquier supermercado, cualquier negocio que tenga POS, escanea el QR y está el pago. Uno ve ahí incluso si la cajera puso bien el monto, hace pagar y ya está. No es que esa actividad en sí sea peligrosa, o sea, no es que la utilización del QR en sí sea peligrosa, sino en estos correos de suplantación de identidad en particular, comisario.
Y muy oportuno, Juan, tu aclaración en ese sentido para no crear una hipótesis de que la persona no quiera más usar su QR para los pagos. Ajá. De hecho, ese QR que nosotros habilitamos desde nuestra aplicación, lo que hace es un enlace y me conecta con la procesadora para que se pueda producir la transacción. Y ese dato que comparte con la procesadora es seguro porque se produce dentro de un entorno seguro cuando yo habilito mi aplicación. Así Ujú. que no hay problema que yo utilice esa forma de pago siempre y cuando yo utilice mi aplicación que es de la entidad o que es de la empresa que me facilitó esa opción para realizar esa operación. De hecho, que es bastante cómodo y da gusto utilizarla. Entonces, Ujú. en ese sentido, no hay problema si yo realmente me cercioro de que desde mi aplicación yo esté usando ese método de pago que hoy en día disponemos, que es el QR. Ajá, Pero claro. lo que nosotros estamos alertando es que cuando recibes un correo o recibes un mensaje de texto por WhatsApp y te indica que tenés un problema de actualización de datos o que se bloqueó tu cuenta o que recibiste alguna operación y necesitas escanear el QR que ellos te envían, eso es lo peligroso, de que yo directamente ingrese cumpliendo esas disposiciones, esas directivas de ese correo, porque eso puede ser potencialmente peligroso. Entendamos y vuelvo a repetir de que ninguna entidad que se dedique al rubro de los servicios digitales, tanto de nuestra entidad bancaria, financiera, cooperativa, billetera, hoy en día tenemos una gama de servicios, no te va a pedir que ingreses en alguna página utilizando un QR para actualizar tus datos y ni mucho menos ingreses tu PIN a través de ese sitio. Eso Ujú. no va a ocurrir y tenemos que entender y saber nosotros como usuarios que esa información final del PIN transaccional, de la contraseña, es exclusiva responsabilidad nuestra. Solamente nosotros tenemos esa información. Y si disponemos en sitios falsos, es el momento que va a aprovechar ese delincuente después de vulnerar esos servicios y utilizar nuestra cuenta, por ejemplo. Ujú. Ahora, comisario, hay veces en que el banco sí se comunica vía correo electrónico con el cliente, digamos, para algunas cosas, como por ejemplo algún cambio de horario de atención en sus sucursales o tal feriado no vamos a atender, algunas cuestiones así que no implican precisamente tener que revelar datos personales. Eso no sucede, pero ¿cómo el cliente identifica si un correo es genuino de ese banco o es una suplantación de identidad? ¿Alguna línea, alguna arroba que tiene que fijarse? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, nosotros, los comunes mortales que usamos Internet, acostumbramos muchísimo a utilizar un buscador natural que tenemos en nuestro dispositivo, ya sea Google Chrome, Firefox o lo que propiamente es el navegador que tiene Sí. nuestro dispositivo y ponemos ahí la palabra para acceder al sitio, ya sea, en mi caso voy a poner el ejemplo porque nosotros cobramos salario en BNF y Ajá. tenemos servicio en BNF, entonces pongo en mi buscador Banco Nacional de Fomento y me trae las opciones de acceso a la página del banco. Ese buscador obviamente me va a traer más de 10 opciones para ingresar en el sitio del banco. Pero lo que yo tengo que cerciorarme es que sea nosotros le llamamos URL o la dirección del sitio web o la página. Es ahí donde yo tengo que fijarme de que sea realmente bnf.gov.pi, porque el sitio falso no va a tener esa descripción arriba donde solemos ver la dirección de la URL que te habilita el ingreso al sitio. Entonces, primer paso, tenemos que cerciorarnos de que sea correcta esa información, porque una página fraudulenta no va a poder replicar exactamente esa palabra o ese texto que va a estar ahí para ingresar en el sitio. Va a decir, morate un ejemplo, Sí. BNFL le va a agregar una letra más para que nos redireccione en un sitio falso o algún punto o algún guión de más que va a estar en esa dirección. Entonces, a tener en cuenta esa opción en el momento que vamos a entrar en el sitio o en nuestro home banking de repente, Ujú. utilizando un navegador o un buscador normal.
Ahora, comisario, cuando alguien recibe un correo de ese tipo donde le piden escanear un código QR, al momento de escanear ese código QR ya hay un peligro que ellos ingresen a los datos que tiene mi dispositivo en ese momento, porque uno tiene sus datos, tiene sus aplicaciones de banco, su tarjeta, qué sé yo, tiene todo en el dispositivo que usamos todos los días, ¿no? Al escanear, digamos, ¿hay posibilidad de que ya ingresen a investigarme en este dispositivo o recién con esa derivación que me hacen a otra página donde me piden de vuelta que yo mismo vaya tecleando mi contraseña? ¿En qué momento ellos pillan mis datos? Bueno, existen, Juan, diferentes tipos de ataques, Ajá, que a lo mejor cuando yo escaneé ese QR y me redirecciona en un sitio, puede ejecutar algún código malicioso y aprovechar algunas vulnerabilidades que mi dispositivo tiene para obtener información. Pero volvamos a la información primordial que ellos necesitan, que es para finalizar una transacción o una operación que depende de mi contraseña o de mi PIN transaccional. ujú, Si bien pueden conseguir datos personales, número de cédula, pueden conseguir inclusive mi número de cuenta, al final va a necesitar que yo, usuario, cliente, disponga de esa información. Entonces, por eso es que utilizan ellos esta técnica para que yo mismo provea esa información bajo ese engaño. ajá, Repito, dependiendo de la modalidad del ataque y qué quiera obtener el ciberatacante, es que va a poder ejecutar alguna acción detrás de ese QR que me redirecciona en un sitio. Si bien puede, repito, de repente explorar y ejecutar algunas acciones maliciosas, no siempre va a perjudicarme eso en mi cuenta bancaria o en mi billetera si es que yo mismo no le proveo de esa información. Porque esa información, Juan, no lo van a tener si es que no ingresan directamente a un sitio vulnerando el sistema de seguridad bancario o que, ¿por qué normalmente va al usuario final que es el cliente, Juan? ujú. Porque nosotros somos los más vulnerables. Atacar una entidad que tiene una infraestructura de seguridad bastante elevada, tampoco quieren perder el tiempo los atacantes de obtener de ahí la información. Y entonces van por eso al usuario y al cliente que sabe que muchas veces no tiene esa conciencia y esa conducta de ciberseguridad que nosotros le llamamos. Ujú. Ahora, el ciberdelito, comisario, tiene la particularidad que puede originarse en cualquier parte del mundo, ¿no? Pueden enviar a mí un correo aquí, desde cualquier parte del mundo ahí puede estar el hombre con una computadora tratando de sacar mi información. Ahora, estos casos que ustedes están este, verificando, denunciando, informando, ¿dónde tendrían su origen? ¿Se sabe, comisario, son de origen local, internacional, estos correos que está recibiendo la gente? Bueno, lo que vimos en este proceso, Juan, es que esto es una organización criminal. El atacante, el ciberdelincuente, sí, que obtiene los datos, tiene su parte. O sea que envía los ataques de forma masiva, obtiene la información y ese lo vende a una persona que ya inclusive no es informático, que se encarga ya de explotar esa información Ujú, que el ciberatacante obtuvo. Entonces, el ciberatacante lo que hace es cuida esa posición natural o esa ubicación natural que le pueda delatar el lugar donde está, desde qué dispositivo está haciendo el ataque. Entonces, uno dentro de una investigación te puede enviar a encontrar diferentes servidores en distintas partes del mundo. Entonces es un poco complejo llegar a estos servicios que los atacantes hoy en día, repito, su principal acción en primer lugar es obtener la información a través del ataque. Ese tiene un costo y otro grupo se encarga de, por decir, ya se vulneró una cuenta, ya se tiene una cuenta bancaria con el privilegio de poder sacar información. Ellos no toman el tiempo en ellos mismos sacar ese dinero, sino venden a otras personas que van a utilizar esa información. Y de ajá. esa forma ellos un poco se separan de la cadena porque ellos cobran ese como servicio. Yo te doy la cuenta bancaria con su acceso, ese cuesta X cantidad de dinero. Ahora, el que utiliza la cuenta es otro grupo de personas.
Ya. Suelo escuchar la recomendación de que no tenemos que utilizar la misma contraseña para varias cuentas, es decir, la contraseña de mi correo electrónico que no sea la misma contraseña para mi aplicación bancaria, por ejemplo. Y uno tiende a hacer eso por una cuestión de memoria, ¿verdad? Para no olvidarse y estar acostumbrados a la misma contraseña con todo lo que tenemos. Eso no se recomienda, comisario. ¿Por qué? Porque alguien del otro lado puede descifrar, digamos, mi contraseña. ¿Es posible eso? Es posible, y es posible muchas veces inclusive usamos algunos servicios gratuitos que nuestro propio navegador busca, donde cuando te pregunta, ¿querés guardar la contraseña en Sí, este sitio? sí, sí. Y eso hace nuestro buscador o nuestro navegador. Entonces, esas cuestiones no es recomendable hacer porque el ciberatacante sabe dónde ir para tomar esa información. Entonces es muy importante por ello. Primero, tener una contraseña robusta. Cuando nosotros hablamos de contraseña robusta, es de tener caracteres que puedan sobrepasar la cantidad de ocho letras, palabras, combinarlo eso con letras, símbolos o signos para que sea robusta nuestra contraseña. Y lo recomendable, Juan, es utilizar un gestor. Si yo voy a tener más de una contraseña, es recomendable de repente utilizar un gestor de contraseña. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una sola contraseña, pero para acceder al lugar donde yo guardo mis contraseñas. Ajá. Entonces, si el atacante consigue mi contraseña, que es del gestor, no va a poder otra vez, al final tiene que trabajar otra vez para conseguir los datos que yo tengo en ese lugar. Entonces, estoy dificultando mucho más al atacante, ¿verdad? Entonces, repito, así como lo decía, no es recomendable primero utilizar una contraseña que no sea segura, Ujú. utilizar una sola contraseña para todos los servicios que disponemos y después guardar en sitios de repente que puedan ser vulnerables. Y invirtamos, por ejemplo, en un antivirus que tenga un gestor de contraseña, porque esos son los más seguros que nos van a brindar una mayor seguridad. Y por sobre todas las cosas, si no disponemos para instalar esos servicios que no son gratuitos, utilicemos la contraseña robusta. Ajá. Pero no guardemos en nuestro dispositivo de teléfono, que al final me roba mi teléfono y Claro. ahí encuentran el PIN, ahí encuentran la cuenta bancaria, porque todo el mundo anota otra vez en su teléfono esos datos. Ajá. Hoy en día está lo que se llaman los llaveros, le dicen. Y sobre todo Apple tiene que uno cuando llena un formulario, qué sé yo, de alguna aplicación donde quiere ingresar, Amazon, eBay, cuando quiere crear una cuenta, el mismo sistema te ofrece una contraseña ahí inentendible, y después te da la opción a elegir su propia contraseña. ¿Usted recomienda que se utilice esa contraseña recomendada u ofrecida por el sistema mismo, por Apple, por ejemplo, o no es recomendable? Sí, esos servicios normalmente cuando no son gratuitos, y Apple casi no tiene servicios gratuitos, Ujú. son muy buenos y tienen una robusta seguridad. Pero como así también hay otras como les decía, de un buscador Sí, gratuito que tenemos, que también tienen esa posibilidad de te dicen que utilizas esta contraseña y yo te voy a guardar. sí. Repito, este sistema lo que hace es que te lleva en una carpeta tus contraseñas para que cuando vos ingreses puedan ir en esa carpeta y puedas utilizarlo para ingresar en tus diferentes servicios. Ujú. Y el ciberatacante o el ciberdelincuente muchas veces pueden vulnerar esa carpeta gratuita que te ofrecen estos sitios. Saben cómo entrar, entonces también se vuelve, por más que tu contraseña sea robusta, que no te vas a acordar porque tiene una serie de caracteres, de símbolos, letras, números, al final se obtiene porque el ciberatacante sabe en qué carpeta ir para obtener eso. Comisario, cuando alguien recibe entonces este correo, ¿qué tiene que hacer? En lo posible no seguir los pasos, no hacer nada de eso, pero podría comunicar a alguien, a ustedes, al 911, ¿dónde tiene que decir que ha recibido ese tipo de propuestas fraudulentas a través del correo? Bueno, lo primero que acababas de decir, Juan, en el caso de recibir un correo electrónico como lo que estamos describiendo hoy en día, es recomendable eliminarlo directamente porque primero yo sé que mi banco o mi entidad financiera o algún servicio que tenga no me va a pedir datos privados de transacción. Entonces, ahí ya tengo que tener en cuenta que ese correo es
potencialmente peligroso. Entonces, si tanto quiero averiguar, agarro el teléfono y llamo en el número que yo tengo, ya sea con mi oficial de cuenta o en el banco, para preguntar si tal cual correo proviene de ahí. Pero por lo general, eliminarlo inmediatamente y ponernos nosotros en contacto con las empresas directamente. Ajá, correcto. Finalmente, comisario, me queda un minutito, pero últimamente han tenido, digamos, estas acciones fraudulentas concretadas, es decir, que a alguien se le haya sacado dinero de su cuenta o vaciado, no sé si se ha llegado a eso, pero ¿están teniendo ese tipo de casos en este momento de usuarios de cuentas bancarias en nuestro país? Es así, hay víctimas que cayeron en el engaño y lastimosamente proveyeron de la información necesaria para el atacante, y aparte de vaciarle la posibilidad que tiene de vaciar su cuenta, inclusive ejecutan préstamos, ¿verdad? Porque hoy tenemos la posibilidad Sí, de que a través de nuestra aplicación podamos realizar préstamos. inclusive préstamos. Exactamente, exactamente. Y son crímenes difíciles de rastrear, comisario. ¿Hay elementos para rastrear desde dónde se produjo el crimen o el delito? Siempre llegamos al primer comprometido, porque Ah, como te decía, esto es una cadena, ajá, y el primer comprometido es la persona que presta su cuenta para recibir el dinero, porque ese dinero tiene que pasar a otra cuenta. ajá, Entonces, hay personas que habilitan cuentas para recibir dinero producto del fraude, o sea que ofrecen el mundo de la la ciberdelincuencia ofrece y te pone como oferta, te dice cuentas de tal banco o cuentas de BPay o cuentas de tal naturaleza disponible, o sea que ofrece su propia cuenta para recibir dinero y después empezar a atomizar eso y mover, ¿verdad? O sea que ajá, el primer identificado en este caso siempre es el cómplice que entiendo. utiliza su cuenta para recibir el dinero producto del fraude. Correcto. Ha sido usted muy claro, comisario. Yo le agradezco por su tiempo esta mañana. Vamos a seguir alertando y advirtiendo nosotros a la gente a que se cuide, que tenga cuidado, que no tenga miedo de usar QR, pero que tome sus precauciones también, comisario. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes por el contacto y por darnos esta posibilidad de dar esta información a toda la audiencia. Muy amable, que pase bien, comisario Diosnés Alarcón, del Departamento de Ciberdelitos de la Policía Nacional. Ya volvemos. Así que, amigo televidente, usted puede usar su código QR sin ningún tipo de problemas para pagar algo en algún comercio, para ver el menú de un restaurante cuando en la mesa está el código QR ahí para poder escanearlo. No hay ningún problema con eso. Ahí no se revela ninguna información confidencial desde su dispositivo. No está ahí el problema. El problema está cuando usted recibe un correo donde supuestamente su banco le dice que su cuenta, por ejemplo, va a ser bloqueada y que ellos necesitan actualizar sus datos. Ahí usted escanea el código QR, le deriva a una página fraudulenta y le pide que ingrese su contraseña. Ahí está el problema. Cuando usted hace eso, ahí está revelando a esa página fraudulenta sus datos confidenciales y después ellos pueden hacer con su cuenta bancaria lo que quieran. El banco no le va a pedir eso. Recuerde, su banco o su financiera no le va a pedir nunca eso de ninguna manera. Recibe un correo así, elimínelo, llame a su banco y ahí no va a pasar absolutamente nada, no hay ningún problema. Vamos a seguir hablando de este tipo de cosas porque aparte del phishing hay otras modalidades de ciberdelincuencia que merecerían volver a conversar con el comisario Diosnés Alarcón, a quien agradecemos su tiempo esta noche. Hasta la próxima en La Esencia.